Bienvenidas, bienvenidos a Media 20.1, un programa de análisis, como usted sabe, sobre medios de comunicación desde la televisión universitaria TV UNAM. Y hoy le queremos ofrecer algo distinto. Queremos platicarles sobre la importancia de la imagen y su relación con el poder político. Es una manera de ver distintas a estas elecciones que estamos viviendo. Finalmente, esto que estamos viendo de propaganda político-electoral, oiga, no es algo nuevo, evidentemente, sino que tiene una larga historia. Y justo para ello queremos conversar en esta ocasión con el doctor Diego Lizarazo Arias. Diego. Gracias, Gabriel. Un gusto saludarte. Bienvenido, bienvenido. Y Diego Lizarazo es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Xochimilco, además de que es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, ya el nivel 2, ¿no? Por cierto. Y él tiene una obra muy amplia, sobre todo en lo que es el análisis de la imagen. Doctor en filosofía y pues su área de especialización siempre ha sido la imagen, sobre todo, Diego. Sí, básicamente la imagen, distintos territorios, en algún momento más vinculado con la imagen digital, en otro momento más vinculado con la imagen artística, con la imagen social, en fin, pero ese arco complejísimo de la imagen me ha interesado. Y justo la imagen del poder político. Y es un tema, pues, que en ocasiones toman con superficialidad quienes son los estrategas de la comunicación política y piensan que el tema de la imagen política es vestirse bien, ¿no? Por ejemplo, aparecer muy bien en las fotos y con un photoshopeo y ya con eso. Pero evidentemente no es así y esto, como decíamos, tiene una larga historia. ¿Por qué es importante estudiar la imagen? Bueno, en primer lugar porque la imagen constituye un elemento fundamental de la experiencia social y de la experiencia humana. Casi podría decirte que, digamos, el fenómeno de las imágenes abarca el arco completo de la experiencia humana. Digamos, las imágenes tienen que ver con nuestra condición social, bien sea la imagen religiosa, la imagen política, la imagen configurada históricamente, a veces tiene la capacidad de digamos, abarcar un conjunto de valores, de historias, de experiencias de una comunidad muy amplia. Es lo que a veces se le llama imagen identitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces abarca lo social, hay imágenes capaces de abarcar la condición social. Pero también las imágenes hunden sus raíces en las experiencias más íntimas de la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, especialmente en el siglo XX, en la modernidad, la imagen fotográfica es un elemento que nos vincula con nuestros seres más queridos o con nuestros momentos más importantes, ¿no? De repente los padres que ya fallecieron los llevamos en una fotografía, nuestros hijos cuando eran pequeños, en fin, en ese sentido hay una relación íntima con la imagen que creo que tiene su valencia más intensa, más significativa en la imagen del sueño, por ejemplo, en la imagen onírica. No hay imagen más íntima que la imagen onírica y sin embargo tiene que ver con la vida social, con la vida de nuestras relaciones, con el mundo en el que estamos. Soñamos lo que queremos, lo que deseamos, pero también soñamos lo que nos produce terror y lo que nos produce expectativa, inquietud, en fin. Entonces la imagen en ese sentido es muy poderosa, es casi que ubicua, atraviesa todos los ámbitos de la experiencia y por eso creo que es una región de los fenómenos de nuestra experiencia que tenemos que comprender y que tenemos que tratar de dilucidar. Y muy importante, como decíamos, en el ámbito político. Diego Lizarazo nos ha preparado un conjunto de imágenes que quisiera compartir con la audiencia para, pues justo, hacer esa revisión histórica y de lo que ha representado la imagen política. Así es de que vamos a pedirle a nuestro productor que pues vayamos viendo las primeras imágenes. ¿Qué estamos viendo ahí, Diego? Bueno, yo quería entrar con este grupo de imágenes que, digamos, remiten a lo que podríamos llamar la imagen del mundo antiguo. Es una imagen, estas imágenes refieren al Imperio Romano, ¿no? En particular estas dos últimas que están entrando aquí son lo que se conocía como una itineraria pictórica o pictal y que refieren un poco a la manera en que el imperio representaba sus alcances, ¿no? Todo lo que quisiera empezar planteando es que de alguna manera todo poder
requiere una imagen que le permita constituirse. Si la imagen es un elemento fundamental de la función y de la constitución del poder, ¿no? Y aparte de eso, podríamos decir también que las imágenes son recursos y dispositivos a través de los cuales el propio poder se renueva, ¿no? El poder se ve a sí mismo en sus imágenes, construye una imagen de sí frente a los otros, y las imágenes son formas de renovación de su propia identidad. Entonces, ¿por qué remitir a estas imágenes de la Roma antigua? Bueno, en primer lugar, porque quizás el Imperio Romano tuvo que enfrentar de una manera muchísimo más intensa que otros imperios el problema de dar cuenta de todos los territorios que alcanzaba. Especialmente, digamos, en el periodo del emperador Trajano, cuando Trajano tiene su itinerario, tiene toda su trayectoria como gobernante, el imperio alcanza su máxima extensión, ¿no? Y habría que representarlo en un mapa para que se viera el poder. Exactamente. Esa era impresionante. Bueno, vamos, ¿qué te parece si vamos a la siguiente, Diego? Sí. Bueno, aquí lo que estamos viendo es la columna de Trajano, justamente, que la estoy convocando por esta razón, porque no solamente se trata de que el poder necesita una imagen de todos los territorios que controla, sino que además tiene que ser capaz de dar una unidad de tiempo. Es decir, dar cuenta del circuito, el ciclo histórico completo que logra abarcar. Y en esta imagen de la columna de Trajano, es una columna muy interesante, es un objeto arquitectónico muy interesante. En realidad es un bajorrelieve de más de 30 metros de altura, en la que vemos una espiral de representaciones, de distintas figuraciones, que van mostrando los triunfos que tiene el emperador Trajano. Esa no es, ¿verdad? ¿Esa es la que estamos viendo? Sí, estas son partes del bajorrelieve. Partes del bajorrelieve. Entonces ahí lo que se está ilustrando son las batallas que tiene el emperador, especialmente frente a los dacios, un pueblo con el que se enfrentó, que ahora sería lo que conocemos como Rumanía, ¿no? Pero están representados finalmente en esculturas, ¿no? Exactamente, es un bajorrelieve, es una imagen que muestra distintos episodios de todas las campañas del emperador, desde los soldados en los campamentos, la construcción de un acueducto, las batallas mismas, las celebraciones del triunfo. Toda esta narrativa, casi que podríamos decir, es una especie de filme, es casi una obra cinematográfica contada en una columna. ¿No? Impresionante, ¿no? Que nos muestra qué era el imperio y que nos muestra el poderío con el que contaban. Entonces, digamos que en ese sentido, el poder logra reunir en esta representación sus alcances, su poder, su gloria y sus temporalidades. Y legitimarse finalmente frente a su pueblo, ¿no? Exactamente. Es una manera de demostración también finalmente de la fuerza, ¿no? Incluso hasta la misma vestimenta, ¿no? De aquellos años demostraba también parte de ese poderío y de esa imagen. Bueno, ¿qué te parece si vamos a las siguientes? Le vamos a pedir a nuestro productor que incorpore las siguientes imágenes. Bueno, yo quería también detenerme, es una imagen más o menos vieja para nosotros, es en realidad una imagen de entre 1550 y 1566 más o menos. Es una obra del gran pintor holandés de Rembrandt, que se conoce como la sublevación de los Bátaves. ¿Por qué me parece importante esta imagen? Rembrandt, hacia el final de su vida, después de que había fallecido parte de su familia por la peste, después de que los aristócratas que durante un tiempo lo apoyaron y para los cuales justo ser pintado por Rembrandt era un acto, digamos, de dignidad y de reconocimiento. Es decir, que un gran pintor te hiciese una pintura en tu casa o con tu familia, mostraba que tú pertenecías a la clase dominante. Pero el propio Rembrandt, en su desarrollo, llega a un punto en el que empieza a rechazar hacer obras de estos aristócratas que ya lo tienen harto y que además, frente a los cuales él tiene una serie de críticas sociales y políticas, digamos, que serían importantes. En algún momento Rembrandt decide, por ejemplo, hacer la pintura de unos esclavos negros. En otro momento decide pintar unas mascotas, unos perritos, en lugar de algunos aristócratas. Entonces, eso debe haber sido una afrenta, ¿no? Es una afrenta terrible en ese contexto, lo que le generó una gran animadversión de toda la nobleza.
y también de las autoridades del Estado. Empiezan a perseguirlo, Hacienda empieza a perseguirlo, ¿no? Cosa que no pasaba con los artistas importantes, no les cobraban sus deudas con el Estado. Le ocurre a Rembrandt, y esto lo va llevando a una condición cada vez más difícil. Pero hacia 1550 más o menos, el Consejo de la Ciudad de Ámsterdam construye la Gran Galería de la ciudad, que sería el equivalente a lo que hoy son, digamos, los programas de AAA, digamos, el espacio en el que se transmitirían las imágenes más importantes, las historias más importantes de la nación, digámoslo así, ¿no? Y le encargan a Rembrandt producir la pintura que ocupa el lugar principal de la galería, ¿no? Lo que era para él una gran oportunidad de recuperar su lugar histórico, y por otra parte había una gran expectativa del Consejo de la Ciudad de que fuese una obra significativa. Bueno, Rembrandt produce esta pintura, la sublevación de los Bataves. Es esta entonces la que aparece ahí en el centro del escenario. Finalmente no aparece, ese es el punto. Cuando Rembrandt presenta la pintura al Consejo de la Ciudad, lo que produce es un gran enojo y una gran molestia por parte de los concejales. Y también produce en Rembrandt una molestia por la reacción de los concejales, se da un conflicto que a mí me parece bastante significativo. ¿Por qué hay un conflicto tan grande en la forma en que representa a los Bataves Rembrandt, quizás el más grande pintor holandés y quizás el más grande pintor europeo de la historia, y el Consejo de la Ciudad, es decir, el consorcio de los políticos de la ciudad, ¿no? La sublevación de los Bataves cuenta, los Bataves son un grupo de sublevados ante el poderoso imperio romano, más o menos en el 69 a.C., que deciden enfrentarse con el imperio romano y, digamos, defender su territorio, ¿no? Esa es más o menos la historia oficial que ha sido contada. Entonces el Consejo de la Ciudad espera una pintura que dé cuenta de eso. Sin embargo, en la pintura de Rembrandt lo que vemos es un grupo de ancianos, decrépitos, alguno de ellos es tuerto, se ve que los ropajes que llevan no son auténticos. Es decir, en realidad lo que ha representado es un grupo de mercenarios que decidieron ponerse en contra del ejército romano por un acuerdo práctico y por una paga. Entonces, Rembrandt decide construir una pintura que dé cuenta de la historia mirándola con honestidad. Lo que está diciendo es, de ellos provenimos. Claro. Nuestro origen es ese. El Consejo de la Ciudad lo que esperaba eran representaciones barrocas de hombres jóvenes y hermosos que mostraran, digamos, esas características del héroe, de aquello que pudiese, digamos, consagrarse. Y por supuesto que no lo encuentran en la obra de Rembrandt. Y le aplicaron la censura, Diego. Claro, le aplicaron la censura, no le permitieron pintar la obra, colocar la obra en ese lugar. El desenlace de Rembrandt es terrible, es decir, después de eso él cae realmente, efectivamente, en un proceso de caos y de declinación, ¿no? Muy fuerte. Se muere el único hijo que le quedaba, como 6 años después. Se muere quien fue su amante después de la muerte de su esposa, su criada Hendrich. Terrible. Entra en un proceso tremendo y al final su casa es, ya una vez que muere, su casa es rapiñada por todos los acreedores, y entre esas cosas que fueron a recoger estaba un fragmento. Pues un bueno, fragmento de un aquí metro nos tenemos que quedar por ahora, Diego, tenemos que hacer un corte, pero no se vaya porque ahora vamos a ver pues ya imágenes mucho más actuales, pero aquí están los antecedentes importantes. Sí. No se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Media 20.1. Hoy estamos hablando sobre la imagen y su relación con el poder, que por cierto siempre han destinado cuantiosas cantidades para ser representados en las imágenes. Pero yo creo que muchos están de acuerdo que sobre todo durante el nazismo, es decir, el ascenso de Hitler al poder, representó una nueva etapa en la comunicación política e incluso en lo que es la representación pues, de estos líderes, de estos políticos que ascienden y ahí llegan. Incluso es considerado como uno de los estrategas de la propaganda moderna, Hitler. Y por eso también elegiste algunas imágenes, Diego Lizarazo. Sí, efectivamente. Yo creo que el movimiento político del nazismo tiene como uno de sus fundamentos la construcción de una narrativa y de una figuración del poder. El propio Hitler en realidad es algo más o menos conocido. Él pues tenía una suerte de inclinación como artista plástico, algo que nunca logró, ¿no?
pero tenía un conocimiento del significado de la imagen y del valor de las imágenes. Bueno, ahí se apoyó en Goebbels, ¿no? Claro, en Era Goebbels, su estratega. en Goebbels y en un conjunto de artistas visuales, desde pintores a escultores, cinematógrafos. Mucha estética al servicio del poder. Una estética al servicio del poder, ¿no? Una estética al servicio del poder que define buena parte, digamos, de los principios, o que está en conexión con los principios del propio movimiento de los nazis. Y tú elegiste algunas imágenes, le vamos a pedir al productor que nos las incorpore. Bueno, ahí sí, que estamos viendo, Diego. Elegí especialmente algunas de las esculturas de Arnold Breker, uno de los, digamos, artistas nazis más connotados, porque logra de alguna manera cristalizar varios de los ideales y de la retórica política de los nazis, ¿no? En particular, yo creo que habría que destacar, digamos, en esas características que es posible identificar en estas obras, el tema de una suerte de culto a la fuerza y al poder, es decir, son figuras que representan justamente la fuerza, el poder, la perfección racial aria es un elemento fundamental ahí, digamos, fincada en una blanquitud, como diría el maestro Bolívar Echeverría. En una blanquitud aquí convertida propiamente en un racismo. Quiero detenerme un poco en eso, ¿no? Este planteamiento que hace Bolívar Echeverría de cómo, de alguna manera, la modernidad, especialmente la modernidad capitalista, implica no solamente un etos económico, sino también un etos racial y cultural, se extiende hasta ser un etos cultural, de una especie de blancura, como un principio deseable e inculcable en las sociedades que estarían dominadas por este capitalismo. Pero que luego prevaleció mucho, como que permeó mucho esa idea. Sí, se extendió como un elemento histórico fundamental, de tal manera que, digamos, estos rasgos de la blanquitud cultural, esta suerte de etos de la blanquitud, se constituyen un principio valorable y en un modelo de las sociedades modernas y de las sociedades contemporáneas. Bueno, los políticos chopean, ¿no? Sí. Como dicen, y los hacen más blancos, por ejemplo. Y bueno, el fenómeno que vemos finalmente en los medios de comunicación es de que se eligen también a las personas más blancas para que aparezcan a cuadro, para que, en fin, ¿no? Como que es una estética que quizá viene de ahí y de otros factores evidentemente culturales, ¿no? Ahora, el tema del blanqueamiento no solamente es un proceso de blanqueamiento de la piel. Claro, sino de la pureza, de la raza, ¿no? Claro, claro. Y además de un estilo de personalidad, de una serie de patrones de acción, de unos comportamientos, comportarse como blanco aunque seas negro, comportarse como blanco aunque seas latino, que es, por ejemplo, muy reconocible en todas las clases altas de nuestra América Latina, por ejemplo, ¿no? En general es un proceso de blanquearse, aunque no sea racialmente blanco. Ahora, lo que ocurre con el nazismo es que el elemento racial se pone como un principio para distinguir el nosotros de los otros, para distinguir, digamos, lo que para ellos sería algo así como el germen genuino de la humanidad frente a todas las otras formas de humanidad inaceptables, ¿no? Bueno, con los nazis esto llega al paroxismo, llega a su nivel más alto. Y ese nivel más alto se produce en esta iconografía, que no solamente es la producción de pinturas, esculturas, sino también de una arquitectura, de esta gran arquitectura nazi que está representando el poder, la idea, digamos, de su perdurabilidad. Recuerda que Hitler planteaba la idea de que el imperio que ellos estaban construyendo era un imperio destinado a durar 1000 años, ¿no? Y en ese sentido es la idea de que se está produciendo una historia colosal, ¿no? Un destino. Entonces, todo el tema del destino, el tema de la imagen. Y por ahí había otra imagen, ¿no?, relacionada con eso, Diego. Sí, bueno, quizás donde se realiza más claramente serían algunos de los fragmentos de los filmes de Leni Riefenstahl que digamos, cristalizan varios elementos de esta estética y de esta imagen nazi. Pues vayamos a ver, ¿no?, ese fragmento. Le pedimos a nuestro productor que lo reproduzca. Este video en lo que viene, ¿sí? Sí, lo que podríamos indicar es que hay, digamos... Ahí está. Creo que no lo estamos escuchando, pero... Bueno, lo que estamos encontrando aquí es como en el filme de Riefenstahl está presentándose varios de los momentos, de los grandes desfiles, de las concentraciones masivas, de las coreografías
que forman parte de la construcción de esta imagen del poder, en la que de lo que se trata es de varias cosas significativas. Primero, demostrar que hay, digamos, una organización, un orden social, y que los habitantes de las provincias campesinas y urbanas de Alemania estaban todos, digamos, aglutinándose en torno a este liderazgo y a este proyecto. Es un elemento muy importante, es decir, la gente se ve a sí misma en la pantalla cinematográfica, está incluida en la pantalla cinematográfica, forma parte, digamos, de este pueblo al que se le da una narrativa de destino. Ese es quizás el elemento más significativo. Hay una historia de destino, hay, digamos, un destino grandioso al que aspiran y al que llegarán gracias a este movimiento político. Aquí, por ejemplo, tenemos una parte fundamental de uno de los discursos de Hitler, y quiero que observen no solamente la construcción y el montaje masivo, sino la histriónica del propio Hitler. Claro. ¿No? Él decían que ensayaba, ¿no? Se veía al espejo y era una manera como que también de generar esa admiración, ¿no? Ese movimiento adecuado, los gestos, las manos, la voz, la entonación, todo. Había un ritmo. Un ritmo. Sí, se calcula un ritmo en el que, digamos, sus discursos comenzaban de manera más o menos lenta. Incluso podía tener trastabilleos al hablar, pero progresivamente iba adquiriendo una especie de densidad, una especie, digámoslo así, iba adquiriendo una fuerza, un recorrido, y poco a poco esto iba siendo cada vez más avasallador y más impresionante, porque además lo acompañaban con música. Claro. Entonces era todo un montaje. Todo un ejemplo, ¿no? Claro, que continuó para las generaciones de políticos siguientes. Porque nos queda poco tiempo, Diego. Vamos a ver las siguientes. ¿Cuál es la que tenemos? Bueno, es un giro radical. Estaríamos viendo más bien ya unas iconografías mucho más contemporáneas. La campaña de Obama, específicamente en el 2008. Bueno, ahí estamos viendo antes una imagen de bueno, un poco lo que superhéroes, ¿no? Señalar es que, claro, es que todos estos personajes de Avengers y de toda esta iconografía norteamericana reproducen la estética nazi. Claro. En buena medida. Wow. Es decir, no se puede decir que es totalmente equivalente, claro, pero digamos las matrices de figuración están bajo la perspectiva, digamos, de Breker, ¿no? Están retomando esa perspectiva de Breker. Impresionante. Bueno, vamos a la siguiente entonces. Ahí está Obama. Sí, ahí estamos en otro horizonte, digamos, es un horizonte completamente distinto, dado que, digamos, la imagen del poder requiere procesos de cooperación de los públicos y de las sociedades, de los ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que nos mostró especialmente Obama desde su campaña del 2008 es que en realidad la imagen no la producían solamente y no tanto sus equipos de asesores de imagen, sino la sociedad a la que convocaba. Eso es un giro de lo más interesante, coincidente también con los procesos, digamos, de desarrollo de la tecnología. Sabemos que la comunicación ha venido pasando de un modelo mediático a modelos transmediáticos. Quizá lo más importante del modelo transmediático es que ya la significación, los discursos no están concentrados. Ha habido una democratización. Claro, hay una democratización y un proceso en el que la sociedad empieza a producir sus imágenes y a ponerlas a circular, y a veces alcanzan digamos, un horizonte global, ¿no? Entonces, lo que hace básicamente Obama es que convoca simpatizantes, genera procesos de empatía con cada vez núcleos más amplios de simpatizantes, y estos simpatizantes empiezan a producir las imágenes del propio Obama, ¿no? Wow, impresionante. Y Obama, por ejemplo, esta página, que por supuesto estaba emulando YouTube, en realidad es una construcción de los simpatizantes de Obama, donde empiezan a producir videos, declaratorias, carteles. Quizás de los carteles más importantes, ahora vamos a ver algunos de ellos, o quizás uno de ellos. A ver, ahorita está el de Obama. ¿Cuál es el que sigue? Siguiente. Le vamos a pedir a nuestro productor. Ándale, Yes We Can es, digamos, el eslogan de la campaña de Obama, que tiene todo un significado de la posibilidad de cambiar las cosas, y de que sí podemos hacer ese cambio de las cosas. Pero esa iconografía es producida no por los estrategas de la campaña, sino por artistas que fueron convocados y que decidieron presentar sus obras, y esas obras tienen un doble efecto. Primero, que en realidad el artista o el ciudadano está experimentando el proceso desde el lugar en el que está la sociedad, ¿no?
Por tanto, su imagen tiene, digamos, una fuerza genuina. Y en ese sentido es muy exitosa. Y eso es lo que estamos viendo, sin duda, también en algunas de estas campañas. Diego, ya se nos terminó el tiempo. ¿Con qué te despedirías de alguna de estas imágenes? Bueno, ya no nos da tiempo de ver el spot, ¿verdad? Ya no nos da tiempo de ver el spot, pero si lo vas comentando sí, muy brevemente, que lo reproduzcan y tú lo vas comentando y con esto cerramos. Sí, podríamos ver el spot de la campaña de Peña Nieto. Sí, ¿no? Vamos a pedirle a nuestro productor. En un contexto local. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Los elementos fundamentales es la construcción de una idea de familiaridad. Ahí ya lo estamos viendo. De cercanía. Es decir, podríamos decir es el simulacro de fraternidad. De lo que se trata es de que la representación te dé la idea de que tú estás en contacto con el poder, de que el poder te mira a los ojos, de que habita el espacio que tú habitas. Todos los elementos ahí están dando índices, signos de que en realidad somos cercanos, de que compartimos una misma expectativa y de que como nos mira a los ojos y nos habla por nuestro nombre, nos va a dar un resultado. Y es igual que nosotros. Y es igual que nosotros, va a ser honesto con nosotros. Pues bueno, Diego, se nos terminó el programa. ¿Con qué te despides en 10 segundos? ¿Qué nos dejan estas elecciones 2018? Bueno, en realidad creo que hay un proceso de especial prevalencia de la imagen del spot. Me parece que no ha sido muy exitosa, excepto un spot que fue bastante exitoso y que se recordará. Yo creo que la comunicación política tendría que generar un sistema mucho más creativo y, por otra parte, que sigue, digamos, utilizando varios de los recursos que desde el mundo antiguo estaban configurándose. Doctor Diego Lizarazo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.